Cuando vi a los vecinos riéndose detrás de mi cercado, sentí que algo se quebraba dentro de mí. Mi huerto, el mismo que había cuidado con mis manos temblorosas durante años, se había convertido en su entretenimiento de fin de semana. Ellos lanzaban comentarios burlones sobre mis calabazas deformes, mis tomates que no crecían tan rojos como los de su jardín, y hasta sobre las flores que con tanto esmero había plantado alrededor del camino de tierra. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, una sensación que se me enredaba en el pecho mientras me acercaba lentamente al borde de mi propiedad. La brisa traía el olor dulce de la tierra húmeda, mezclado con el aroma de los geranios que aún sostenían gotas de rocío de la mañana. Cada risa que escapaba de sus labios era como un golpe, y aún así mantenía la calma, porque sabía que había algo más profundo en mi huerto que ellos no podían ver, algo que nadie jamás sospecharía. Esa mañana, mientras regaba mis plantas, sentí que mi corazón se fortalecía con cada gota de agua que caía sobre la tierra. Había un secreto bajo mis manos, algo que ellos jamás podrían imaginar. Y eso me dio un silencioso consuelo mientras los escuchaba seguir con sus burlas. Mi vida antes de ese día estaba marcada por la rutina tranquila y el cariño familiar. Cada mañana me levantaba con el canto de los pájaros, preparaba el café con aroma fuerte y tostado, y mientras la tetera silbaba, saludaba a mi nieta que se apuraba para llegar a la escuela. Mi esposo, aunque ya no estaba con nosotros, me había dejado un hogar lleno de recuerdos, cuadros antiguos en la pared, fotos de los niños creciendo, y un pequeño reloj de pared que marcaba cada minuto con un tic-tac constante, casi hipnótico. Mis vecinos siempre me veían como la mujer amable que saludaba a todos, que ofrecía un pedazo de pan casero o un consejo maternal, y por eso las risas que escuché aquella mañana me dolieron más de lo que imaginé. En mi huerto, cada planta tenía su historia. La albahaca que traje de un viaje a México, los tomates que mi nieto había sembrado conmigo el verano pasado, y los girasoles que habían florecido justo donde mi esposo había enterrado sus cartas de amor. Todo parecía perfecto en su simplicidad, hasta que esas pequeñas burlas comenzaron a quebrar la tranquilidad de mi vida diaria, haciendo que cada paso hacia el huerto se sintiera más pesado y cargado de expectativa. Al principio, intenté ignorarlos. Me decía a mí misma que eran simples comentarios, que los vecinos siempre habían sido así, críticos y superficiales, incapaces de ver más allá de la superficie. Pero algo cambió una tarde cuando, mientras removía la tierra con la azada, escuché un crujido extraño cerca de uno de los parterres que tenían mis tomates. Era un sonido sutil, casi imperceptible, pero suficiente para detener mi movimiento y hacer que mi corazón se acelerara. Miré alrededor y noté que los vecinos se habían quedado más tiempo de lo habitual, observando con una mezcla de curiosidad y burla, y por primera vez sentí una punzada de desconfianza. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a ir para ver lo que yo ocultaba bajo la tierra? Esa noche, mientras preparaba la cena, no pude quitarme la sensación de inquietud. Cada sombra en la pared parecía moverse con intención. Cada golpe del viento contra la ventana me recordaba que había ojos mirando. Empecé a pensar en maneras de proteger mi pequeño mundo, mi secreto bajo la tierra, y al mismo tiempo, una chispa de orgullo me hizo sonreír. Ellos no tenían idea de lo que realmente significaba mi huerto, ni de lo que guardaba con tanto cuidado. La verdad finalmente salió a la luz un sábado por la mañana, cuando el hijo de los vecinos decidió asomarse por el cercado y escarbar en una de las áreas que yo más protegía. No escuché sus pasos. No vi cómo sus manos intentaban arrancar lo que estaba bajo mis plantas, hasta que un ruido más fuerte rompió el silencio. Me acerqué corriendo y lo encontré de rodillas, con la tierra entre los dedos, y entonces él y su madre quedaron boquiabiertos al descubrir lo que yo había escondido. Bajo la capa de tierra fértil descansaban varias cajas de madera, cuidadosamente selladas y etiquetadas. Dentro, semillas raras que había ido coleccionando por años, algunas traídas de viajes a México y Chile, y otras que habían sido regalo de amigos agricultores que conocía desde hacía décadas. ¿Qué es esto?,
preguntó la madre, con un hilo de respeto mezclado con incredulidad. La mirada de mi nieto también estaba fija en las cajas, sin entender completamente, pero sintiendo la gravedad del momento. Sentí un alivio profundo, pero también una necesidad de enseñarles una lección sobre respeto y paciencia. Esto, dije con calma, es lo que hace que mi huerto sea más que tierra y plantas. Es historia, trabajo y cuidado. No todo lo que ven puede ser juzgado con una mirada superficial. Durante los días que siguieron, la tensión en el vecindario se volvió palpable. Cada vez que salía a regar mis plantas, sentía miradas furtivas desde la ventana de su sala, o escuchaba murmullos apagados mientras los niños pasaban en bicicleta por mi calle. Mi huerto, antes un refugio de paz, se había convertido en un escenario donde la curiosidad y el juicio de otros amenazaban con perturbar la tranquilidad que tanto había construido. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía miedo ni vergüenza, sino una firme determinación de proteger lo que era mío. Cada mañana, mientras la luz del sol se filtraba entre las hojas de los tomates y el aroma de la tierra húmeda subía hasta mis narices, recordaba el tiempo que había invertido en cada semilla, cada surco, cada gesto de cuidado. La abuela de la familia vecina, que antes había soltado risitas desde su porche, ahora me miraba con un respeto silencioso, y su hijo apenas se atrevía a acercarse a mi cercado. El aire estaba cargado de un silencio expectante, como si todos supieran que algo había cambiado en la dinámica del barrio, aunque nadie dijera palabra. Mis nietos, que hasta ese momento solo habían jugado entre los girasoles y las calabazas, comenzaron a notar mi nueva actitud. «Abuela, ¿ya no les tienes miedo?», preguntó mi nieta mientras recogíamos las hojas secas de los tomates. Sonreí con suavidad y le expliqué que el respeto se gana y que no todo en la vida puede ser juzgado por apariencias. Esa conversación fue un recordatorio de por qué había decidido mantener mi secreto bajo la tierra. No era solo por mí, sino por ellos, para que entendieran que la paciencia, la dedicación y el cuidado verdadero tienen un valor que los demás muchas veces no saben ver. Cada día, al inclinarme sobre mis plantas y revisar la humedad de la tierra, sentía un orgullo silencioso, un lazo invisible que me conectaba con las generaciones que vendrían después y con la historia que estaba preservando en cada semilla. Los murmullos del vecindario ya no me afectaban. En cambio, me hacían reafirmar mi propósito y mi legado. Una tarde, mientras regaba las calabazas, noté algo que me hizo fruncir el ceño. Uno de los vecinos estaba tomando fotos desde su ventana, apuntando directamente a mi huerto. La sensación de vigilancia volvió, pero esta vez no hubo miedo, sino claridad. Decidí confrontarlo, pero no con gritos ni reproches, sino con calma, con la misma dignidad que había cultivado en cada planta de mi jardín. «Si quieres aprender algo sobre este huerto, puedes preguntar», dije mientras lo miraba a los ojos, y la tensión se disipó en un instante. Sus hombros cayeron, y la cámara bajó lentamente. Había comprendido que la curiosidad no justificaba la falta de respeto. Esa fue la primera vez que sentí que mi huerto, más que un espacio físico, se había convertido en un símbolo de límites claros y de la importancia de proteger lo que uno ama. Cada caja enterrada bajo tierra no era solo semillas, sino paciencia, historia y sabiduría silenciosa, un recordatorio de que las cosas valiosas requieren respeto, tiempo y cuidado. Conforme pasaban las semanas, los vecinos comenzaron a acercarse con una actitud diferente. Algunos preguntaban con interés genuino sobre las plantas, mientras que otros, con un toque de vergüenza, ofrecían disculpas por sus comentarios anteriores. En el mercado del pueblo, la historia de mi huerto empezó a circular, y personas de otras calles venían a ver lo que antes solo habían visto de manera superficial. Mi nieta, emocionada, me ayudaba a mostrar las semillas especiales y a explicar cómo cada una tenía su propia historia. Yo hablaba despacio, con esa voz calmada que siempre usaba en voces de la abuela, enseñando a respetar el trabajo de los demás y a valorar lo que se encuentra más allá de lo visible. Cada sonrisa de entendimiento que veía en sus rostros era un pequeño triunfo,
y sentí que la paciencia y la dedicación finalmente habían sido reconocidas. Lo que comenzó como burlas había terminado enseñando una lección mucho más grande, que la verdadera riqueza no está en la apariencia, sino en lo que uno cuida con amor y constancia, incluso cuando nadie más lo ve. El día en que descubrí que algunos vecinos planeaban entrar a mi huerto sin permiso fue uno de los más tensos de mi vida. Esa mañana, mientras recogía las hojas secas de los girasoles, escuché el crujir de zapatos sobre la grava de mi entrada. Me quedé quieta, con el corazón latiéndome con fuerza, y observé cómo dos de ellos, con la excusa de ver las plantas, se acercaban a los surcos más protegidos. Respiré hondo y decidí confrontarlos antes de que tocaran lo que con tanto cuidado había guardado bajo la tierra. «Buenos días», dije, intentando mantener mi voz suave pero firme. Sus sonrisas nerviosas se congelaron. No esperaban que alguien los enfrentara tan tranquilamente. Me acerqué lentamente, dejando que mis ojos mostraran la determinación que sentía, y les expliqué que mi huerto era un espacio privado, lleno de años de trabajo y recuerdos, y que las cajas enterradas no eran simples curiosidades. Sentí cómo sus gestos cambiaban, de arrogancia a sorpresa, y finalmente a respeto silencioso. Mis palabras no eran un grito, ni una amenaza. Eran la expresión de todo lo que había invertido en ese espacio, y la manera en que había aprendido a defenderlo con dignidad. Esa tarde, mientras removía la tierra con cuidado, recordé todas las veces que había compartido semillas y consejos con vecinos y amigos, y cómo esas mismas manos que habían dado podían también proteger lo que era mío. Mi nieto, que me acompañaba, observaba en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación, sin necesidad de que yo dijera palabra. Sus ojos reflejaban la mezcla de asombro y orgullo que sentía yo misma. Orgullo por haber mantenido mi secreto, y por enseñarle que el respeto y la paciencia son más poderosos que cualquier burla. El sol caía lentamente, dejando una luz cálida sobre las hojas de mis plantas, y mientras regaba los surcos, sentí una paz interna. Sabía que había tomado el control de la situación sin perder la calma, y que había dejado claro que las cosas valiosas no podían ser manipuladas por la curiosidad o la superficialidad. Cada gota de agua sobre la tierra era un recordatorio de que mi huerto y lo que guardaba bajo él estaba protegido por algo más profundo que simples cercas físicas. Estaba protegido por la historia, el cuidado y el amor que le había dado durante años. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando la madre de los vecinos decidió hacer comentarios frente a otros conocidos del pueblo. Durante una pequeña reunión en la plaza central, comenzó a burlarse, intentando minimizar lo que yo había logrado. Su tono era sarcástico, y su risa intentaba ocultar el nerviosismo que yo sabía que sentía. Me mantuve en silencio al principio, escuchando cada palabra, cada gesto, cada mirada que lanzaba hacia mí y hacia mi familia. Pero entonces, tomé la decisión de actuar. Sin levantar la voz, narré con calma la historia de mi huerto, desde la primera semilla que planté hasta el secreto que había protegido durante años. Hablé de las cajas enterradas, de los viajes que habían traído esas semillas especiales, y del valor que tenía enseñar respeto y paciencia. La multitud comenzó a escucharme atentamente. Algunos se sorprendieron, otros mostraron admiración. La mujer dejó de reír y bajó la mirada, comprendiendo que su intento de burla había sido inútil. Fue un momento silencioso pero poderoso, en el que la verdad se hizo evidente para todos. Lo que yo protegía no era solo tierra, sino historia, amor y legado. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y el aroma de la tierra húmeda subía hasta la ventana de mi cocina, me senté a reflexionar sobre lo sucedido. Mi nieto se acercó y me dijo: «Abuela, ellos no entendieron nada, ¿verdad?». Sonreí y le respondí: «A veces la gente necesita ver con sus propios ojos, sentir con su propio corazón, antes de comprender». Sentí que el huerto había ganado un significado más profundo. Ya no era solo un lugar de plantas, sino un espacio de enseñanza, donde la paciencia y el respeto
se convertían en lecciones vivas para quienes estaban dispuestos a aprender. Mientras las estrellas aparecían en el cielo y la brisa nocturna traía consigo el aroma de los girasoles y la albahaca, sentí un alivio profundo. El miedo y la tensión habían dado paso a la claridad y al orgullo. En voces de la abuela, sabía que esta historia serviría para recordar que, aunque otros puedan burlarse o intentar menospreciar lo que amamos, nuestra constancia y amor siempre encontrarán su camino hacia el respeto y la comprensión. Pasaron los días, y empecé a notar cómo la historia de mi huerto se difundía por el pueblo. Personas que antes habían pasado de largo ahora se detenían, curiosas, preguntando por mis plantas, mis semillas y los secretos que guardaba bajo la tierra. Algunos vecinos que se habían burlado, ahora bajaban la mirada al cruzarse conmigo, y otros, incluso, se acercaban con gestos de disculpa. El efecto fue más profundo de lo que había imaginado. La burla había dado paso a la admiración y el respeto. Mis nietos, que habían estado a mi lado desde el principio, me observaban con ojos brillantes, y yo les explicaba con calma cómo, a veces, lo que uno protege con paciencia y amor no se ve a simple vista, pero que siempre tiene un valor incalculable. Esa tarde, mientras removía cuidadosamente la tierra alrededor de los tomates, sentí una mezcla de orgullo y gratitud. La gente del pueblo comenzó a entender que mi huerto no era solo un conjunto de plantas. Era historia, esfuerzo y dedicación, y la lección de respeto había llegado a todos, sin necesidad de levantar la voz ni buscar venganza. Un día, durante la feria local, la madre de los vecinos, la misma que antes se había burlado, se acercó tímidamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza y admiración. «Nunca imaginé que un huerto pudiera ser tan importante», murmuró. Sonreí suavemente y le respondí: «No todo lo que parece simple lo es. Hay secretos que solo quienes cuidan con amor pueden comprender». Fue un momento de silencio compartido, donde las palabras sobraban y la verdad estaba clara. La comunidad empezó a cambiar su actitud. Respetaban mi espacio, preguntaban antes de tocar, y algunos incluso pedían consejos para sus propios jardines. Sentí que cada caja enterrada, cada semilla especial y cada surco trabajado con paciencia habían encontrado un valor que iba más allá de mi esfuerzo personal. Se había convertido en un símbolo de respeto, dedicación y legado familiar. Un recordatorio de que el trabajo hecho con amor siempre habla más fuerte que las burlas o los juicios superficiales. La reacción de los vecinos cambió la dinámica del barrio de manera sutil, pero definitiva. Ya no había risas burlonas detrás de las ventanas. En su lugar, surgía un ambiente de respeto silencioso. Los niños jugaban cerca del huerto, observando y aprendiendo sobre las plantas. Y algunos incluso ayudaban a regar o recoger hojas secas bajo mi supervisión. Mis nietos me miraban con orgullo, y yo sentía cómo, poco a poco, el legado de amor y paciencia que había sembrado se extendía más allá de mi hogar. En voces de la abuela, pensé en cómo estas historias de pequeños conflictos cotidianos podían enseñar tanto. El valor de proteger lo que uno ama, la importancia de la paciencia y la fuerza de la verdad silenciosa. Cada día que pasaba en el huerto era un recordatorio de que, aunque otros puedan burlarse o subestimar, la constancia y el amor genuino siempre encuentran su camino hacia el respeto y la comprensión. Al final, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros y la brisa traía consigo el aroma fresco de las flores y la tierra húmeda, sentí una paz profunda. El huerto ya no era un espacio de tensión ni de burla. Se había transformado en un símbolo de enseñanza, de historia viva y de legado para mis nietos, y para quienes estuvieran dispuestos a aprender. La comunidad había comprendido, y yo había reafirmado la lección que siempre quise transmitir, que el cuidado, la paciencia y el amor verdadero tienen un valor que trasciende las apariencias y que, al final, la dignidad y el respeto se ganan con hechos, no con palabras. Mientras recogía las últimas hojas secas de la tarde, pensé en voces de la abuela y en cómo estas historias podían inspirar a otros a proteger y valorar lo que aman, a enseñar respeto y a recordar que la verdadera riqueza se encuentra en el cuidado y en la constancia, no en la aprobación de los demás. Con el tiempo,
Decidí que era momento de fortalecer aún más la protección de mi huerto, pero esta vez no con cercas ni advertencias, sino con acciones que enseñaran una lección duradera. Comencé a organizar pequeños talleres para los niños del pueblo y mis nietos, enseñándoles cómo plantar, regar y cuidar las semillas con paciencia y dedicación. Cada caja enterrada, cada surco trabajado, se convirtió en una herramienta de enseñanza. Los vecinos, que antes se habían burlado, ahora observaban con atención cómo los pequeños aprendían sobre respeto y cuidado. Una tarde, mientras explicaba cómo identificar las semillas raras de México y Chile, vi a la madre de los vecinos acercarse nuevamente, esta vez con un gesto de humildad. Nunca había visto tanto esfuerzo detrás de algo tan sencillo, me dijo. Sonreí, sabiendo que la lección estaba calando lentamente. En voces de la abuela, pensé en lo importante que es convertir un conflicto en enseñanza, en mostrar con hechos la importancia de proteger lo que uno ama sin recurrir a la venganza ni al reproche. Esa misma semana decidí registrar algunas de las semillas más especiales y crear un pequeño inventario con historias de cada una. Mis nietos ayudaban a escribir fechas y orígenes, mientras yo les contaba cómo cada viaje y cada regalo había llegado hasta mi huerto. Esta acción, aparentemente simple, tenía un efecto más profundo de lo que imaginaba. Fortalecía la relación con ellos y mostraba a los vecinos que el cuidado verdadero requiere constancia y respeto. Incluso los niños que antes se habían reído de los tomates torcidos, ahora escuchaban atentos, preguntando detalles sobre los viajes y los secretos de la tierra. Comprendí que, en lugar de confrontar con enojo, la mejor manera de actuar era a través de la paciencia, la enseñanza y el ejemplo. Cada surco, cada semilla, cada historia contada se convirtió en un acto de justicia silenciosa, donde la dignidad y el cuidado demostraban más poder que cualquier reproche. Una tarde, mientras regaba los girasoles y las calabazas, escuché comentarios de otros vecinos que antes habían sido críticos. Mire, doña, uno nunca pensó que un huerto pudiera ser tan valioso, dijo uno con admiración genuina. Otra vecina agregó, ahora entiendo que detrás de cada planta hay historia y esfuerzo. Sentí una mezcla de satisfacción y alivio. La verdad había salido a la luz y el respeto se había ganado sin necesidad de venganzas dramáticas. Mis nietos me observaban, aprendiendo que la paciencia, el amor y la constancia siempre son más poderosos que las burlas o las críticas superficiales. Voces de la abuela. Había enseñado, a través de mi experiencia, que proteger lo que uno ama no es solo un acto personal, sino también una lección que puede inspirar y transformar a otros. Esa noche, mientras el sol se ocultaba y la brisa traía consigo el aroma de la tierra húmeda y las flores, me senté en el porche, mirando el huerto en calma. La madre de los vecinos, su hijo y algunos otros se acercaron tímidamente a ofrecer su ayuda, y yo acepté con una sonrisa serena. No era un acto de humillación ni de venganza, sino de enseñanza y reconciliación. Mis nietos se acercaron, orgullosos de lo que habíamos logrado juntos, y yo sentí una paz profunda. La acción había transformado la situación. Lo que comenzó como burla se convirtió en respeto, admiración y aprendizaje. Mientras observaba las cajas enterradas bajo la tierra, sentí que cada semilla, cada esfuerzo y cada momento de paciencia había dado su fruto. Voces de la abuela recordaría esta historia como un ejemplo de cómo la verdad, la constancia y el amor pueden cambiar corazones y generar justicia sin recurrir a la ira. La noticia sobre mi huerto y las cajas enterradas se esparció rápidamente por el pueblo, y de repente me encontraba en el centro de la atención de toda la comunidad. Vecinos que antes solo me saludaban de manera cortés, ahora venían a ver con sus propios ojos lo que había protegido durante años. Algunos se acercaban con respeto, otros con curiosidad genuina, y pocos con la intención de disculparse por sus burlas pasadas. Fue un momento extraño. Yo seguía haciendo lo mismo de siempre, cuidando mis plantas, removiendo la tierra y regando con delicadeza, pero la percepción de todos había cambiado. La madre de los vecinos, la que antes se había reído de mi huerto, ahora se acercaba con los ojos bajos y una expresión que mezclaba vergüenza y reconocimiento.
Fue evidente que la burla había dejado paso al respeto y que las acciones silenciosas de cuidado y paciencia habían ganado la batalla donde las palabras no pudieron. Mis nietos observaban todo, entendiendo que la justicia no siempre llega a través de castigos, sino de la constancia y la verdad revelada con dignidad. La reacción pública tuvo un efecto inmediato. Aquellos que habían intentado minimizar mi esfuerzo ahora lo reconocían abiertamente. La pequeña feria del pueblo se convirtió en una oportunidad para mostrar mi huerto, y personas de otras calles llegaban con interés genuino por aprender sobre las semillas especiales, los surcos trabajados con dedicación y las historias que cada planta llevaba consigo. La mujer que se había burlado anteriormente, al ser testigo del interés y admiración que la comunidad mostraba hacia mi labor, finalmente entendió la magnitud de su error. Su hijo, que había intentado hurgar en las cajas, ahora ayudaba tímidamente a mis nietos a regar y observar cómo las plantas crecían. Cada mirada, cada gesto, cada comentario positivo se convirtió en un recordatorio de que la verdad, la paciencia y el cuidado siempre encuentran un camino hacia la justicia, incluso en medio de la crítica y la superficialidad. Voces de la abuela. Estaba cobrando vida en mi propio hogar y en mi vecindario, enseñando lecciones que trascendían generaciones. Poco a poco, la comunidad comenzó a ver el huerto no solo como un jardín, sino como un símbolo de perseverancia, respeto y legado. Los niños aprendían a valorar el esfuerzo detrás de cada semilla, mientras los adultos reflexionaban sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias antes de juzgar. Incluso los vecinos que se habían burlado comenzaron a involucrarse en pequeñas tareas, siempre con respeto, como recoger hojas secas o regar plantas bajo mi supervisión. Mi nieta, con una sonrisa brillante, me dijo una tarde: «Abuela, todos están entendiendo lo que significa cuidar algo con amor». Sentí que mi corazón se llenaba de orgullo. La burla había quedado atrás, y lo que había sido ridiculizado ahora se apreciaba, no solo por mí, sino por toda la comunidad. Cada caja bajo la tierra y cada surco trabajado eran testimonio de que la paciencia y el amor auténtico siempre terminan por ser reconocidos. Esa transformación pública no solo enseñó a los vecinos, sino también a mis propios hijos y nietos, quienes aprendieron de primera mano que el respeto y la constancia son más poderosos que cualquier burla o crítica superficial. Mi huerto, que había sido motivo de risas, se convirtió en un aula viva, en un recordatorio de que las cosas valiosas requieren cuidado, paciencia y protección. Mientras caminaba entre los surcos y observaba las cajas enterradas, comprendí que cada gesto de cuidado, cada semilla plantada y cada esfuerzo silencioso habían generado un cambio profundo. Voces de la abuela había logrado mostrar que la justicia y el reconocimiento no siempre se expresan con castigos o confrontaciones, sino con el ejemplo y la verdad que se mantiene firme, incluso cuando otros dudan o se burlan. La paz y el respeto que ahora reinaban en mi huerto eran la prueba de que proteger lo que uno ama siempre vale la pena.